Bueno, el línea de tiempo entre periodo, ¿no? Bueno, aquí yo he visto que para buscar esta información, bueno, son varios términos que se usan, ¿no? Por ejemplo, se usa el término periodo interbíblico, el periodo intertestamentario, ¿no? Pero Ya. sobre todo es la línea de entre periodo, ¿no? Entonces, yo lo he sacado de, a ver, yo no lo veo, pastor, sí que lo veo a usted. Lo voy a ver de acá. Ya, ahora sí. ¿No? Bueno, acá tenemos empieza con el periodo persio, ¿no? 586 antes de Cristo, después de la caída de Jerusalén en manos de los babilónicos en el año 586 antes de Cristo, los judíos fueron llevados al exilio en Babilonia. Sin embargo, en el año 539 antes de Cristo, el imperio persa, liderado por Ciro el Grande, conquistó Babilonia y permitió a los judíos regresar a su tierra natal. ¿No? Este es en relación al periodo de Persia, ¿no? Le Ujú. persigue el Un periodo, detalle, antes de pasar al otro periodo, es dominación persa o periodo persa, ¿no? sí, sí, domina todo. Persia se llamaba la nación, ¿no? Pero cuando nos referimos en una forma, Persa. digamos, persa, sí, sí, ¿no? ¿Mm? Ya. Después dijiste acá eh, el exilio, eh, mencionaste aquí los babilonios, no, no, no es babilónicos, sino babilonios, ¿ya? Babilonia. Solamente eso está ahí para, para afirmar. Y ahora sigue entonces. Periodo helenístico, ¿no? O griego, ¿no? En el Ujú. periodo 33 antes de Cristo. Tras la conquista de Alejandro Magno en el año 6 antes de Cristo, el imperio griego se expandió hacia el este y la cultura griega tuvo una gran influencia en la religión. Esta En influencia la región. en En la región, perdón. Esta influencia se manifestó en varios aspectos, incluyendo el idioma. El idioma griego se convirtió en la lengua común, la filosofía y la cultura en general. Muy bien. Solamente hay un detalle. eh, el griego se convirtió en lengua común o lengua popular, pero ah, quizás en la información que tú tienes no está completa. ¿Mm? El, el griego estaba conformado por varios dialectos, ¿ya? Por varios dialectos, ¿ya? Entonces, bajo ese criterio, eh, habían diferentes clanes o diferentes, digamos, zonas en donde se hablaba un tipo de griego, ¿no? Y básicamente habían cuatro, ¿no? Estaba el dórico, el eólico, ¿no? Después el corintio, el jonio, ¿no? Y todos ellos ya unidos porque Alejandro Magno, ¿no? Tú lo mencionas ahí, él es el que unió todas las naciones griegas, las naciones, ¿no? Porque el mundo griego es muy amplio, ¿no? Eran muchos pueblos, inclusive hay guerras entre ellos y todo eso, ¿no? ¿Ya? El periodo de Pericles, ¿no? ¿Se acuerdan de las guerras médicas y otras cosas? Y también las luchas de Esparta, también Troya, ¿no? Atenas, en fin. Eh, entonces, se distribuyó en el periodo antes de Alejandro, entonces hablaban diferentes dialectos que todos serían griegos, ¿no? ¿Ya? Pero eran dialectos, ¿no? Estos dialectos o idiomas, digamos así, idiomas zonales. Lo que hizo Alejandro es este, unir todo eso, ¿no? Ahí está, ya recordé cómo es el dórico, el eólico, jónico y ático, son los cuatro, ¿ya? Entonces, eólico, jónico, dórico y ático, son los cuatro dialectos que había, ¿ya? Esos cuatro dialectos. De esos cuatro dialectos, entonces se trabajó o se van formando, ¿no?
especialmente a partir del ático. El ático sigue, o sea, recuerden, no es que en un periodo estaba uno, luego el otro, no, sino que estos dialectos se usaban a la vez, ¿no? Eh, pero claro, algunos eran de una etapa antes y otras después, pero llegó un momento en que sí se hablaban estos en diferentes lugares, ¿no? Y el ático vendría a ser, digamos, un griego definido, ¿no? Un griego más, eh, ¿cómo podríamos llamarle? Es un griego más fino, ¿no? Para la literatura y para todo eso, ¿no? Entonces, a partir de la base de ese ático, ¿no? Que es lo que algunos también llaman clásico también, ¿no? El griego clásico, que se enseña también este, en las universidades y otras escuelas, ¿no? Eh, Alejandro lo que hizo es tomar de eso, ¿ya? Y formó lo que se llama el koiné o quiní, ¿no? Yo le llamo quiní, porque así debe pronunciar. Koiné es la forma popular, digamos así, de, de, de esa lengua, ¿no? ¿Eso qué significa? Eh, Sería más o menos así como una idea, es eh, helénique quiní o helénique koiné, o sea, griego común. Eso es lo que estás mencionando, ¿no? Griego común. Ese es el griego del que tú estás refiriéndote, ¿ya? Ese griego, ¿no? Entonces, por eso dice, el griego se convirtió en lengua común. Es el koiné, el griego koiné, helénique quiní. Ese es el griego que va a popularizarse y va a ir por todas las tierras donde influenció este, Alejandro, ¿no? ¿No? Y a eso se le llama helenismo, ¿no? La época helenística, ¿no? La época helenística. Entonces, la época helenística tiene que ver también con el idioma, con el idioma, ¿ya? Les voy a mostrar aquí, en este material, van a ustedes mirar, acá está el griego bíblico, y acá dice ese aspecto. El griego tuvo su proceso y se dieron varias formas o dialectos, ¿no? El jónico, el eólico, el dórico y el ático, ¿no? Todo eso es griego, ¿ya? Y acá dice de dónde aparece esto. Acá hay un mapa, creo que me parece también, ¿sí? Ya. El jónico o dialecto literario que se hablaba en la región de Asia Menor, o sea, en Esmirna y Mileto, ¿no? Y era la base de la lengua de Homero y Herodoto, ¿no? Lo más antiguo que hay, el jónico. Después viene el eólico que se hablaba en Tesalía y en la parte norte de la costa de Asia Menor. En Tesalía es donde estaba Tesalónica, ¿no? El dórico, que se hablaba en el noroeste de Grecia, en el Peloponeso. Ahí está Creta, Rodas, ¿no? La costa sur de Asia Menor y la Magna Grecia, ¿no? O sea, la parte más grande de Grecia. Y luego el ático, que se hablaba en Atenas y sus alrededores. ¿Ve? Ese gran dialecto literario lo usó Esquilo, Sófocles, Eurípides, Platón y Demóstenes, ¿no? Y luego se establece la lengua común que se llamó koiné o quinino, que su origen es el año 400, con la unificación de Grecia y las conquistas de Alejandro a todo Oriente. Este era el ático ligeramente alterado con el contacto de los demás dialectos y se impuso como idioma de la gente común, o sea, la gente popular, ¿no? Es como el inglés ahora, ¿no? ¿Ya? Fue el medio de comunicación de la época helenística, ¿no? Entre el año 300 a.C. al 500 después de Cristo. Es decir, tuvo su influencia eh, casi 800 años, ¿no? Un promedio de influencia de 800 años. Igual que el pensamiento filosófico helenista, ¿no? Aquí hay una comparación, se podemos comparar griego de la época de Alejandro, el griego helenístico,
bueno, estoy haciendo una redundancia porque la palabra heleno significa griego, ¿no? Entonces, si estoy diciendo griego helenístico, sería griego griego, ¿no? Este, pero se refiere a la época de Alejandro, pues lo helenístico se habla de Alejandro, la influencia griega que se da en todo ese mundo conquistado por Alejandro. Le decía que este griego, entonces, es el que con esto se va a escribir la Septuaginta, ¿ya? Y se va a escribir también el Nuevo Testamento, ¿ya? Eh, con partes de ático posiblemente, pero más es el quiní en todo esto, en estos dos este, documentos que son importantes y que utilizan el idioma griego. Y le decía que comparando en su época, ¿no? Era muy importante hablar ese griego, ¿no? Porque era el idioma de comunicación y del tiempo para relacionarse, ¿no? Era lo que llamaríamos hoy día el inglés comercial, ¿no? Que es el inglés americano. Aquí hay una diferencia de paso, ¿no? El inglés que se habla hoy día y es el inglés que se comunica a nivel mundial, a nivel internacional, así como el griego koiné fue internacional en su tiempo, el inglés internacional es el inglés americano. El inglés británico, no. El inglés británico vendría a ser el inglés más Pudiente. formal, ¿no? Por- Y que se estudia, pero ese no es el idioma, el inglés que se utiliza a nivel mundial. Sí, alguien estaba queriendo intervenir. Ya, aquí está, esta es la idea, ¿no? De los dialectos que decía, ¿ves? Acá está, ¿no? El jónico en la parte verdecita, ¿ves? Todas estas partes, y las islas que hay por ahí. El dórico, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Esta Esparta, todo eso, ¿ya? Y al sur de Asia, por Rodas. Luego está, bueno, el acadio es otra cosa. El eólico, en la parte rosada, ¿no? Aquí está, no le dije, porque el lago casi, y la parte, digamos, oeste de Asia Menor, ¿no? ¿No? Aquí está la isla de Lesbos, de ahí viene que creo que la idea de lésbica, porque acá parece que acostumbraban a tener ese tipo de relación entre las mujeres, ¿no? Después está aquí el ático, ¿no? ¿Ya? El ático en un verde más claro, ¿no? Este es el ático, ¿no? Por este lado, ¿ya? Y este es Atenas, ¿no? En la parte de Atenas. Bien, entonces ya tenemos ahí una idea mejor del asunto, ¿no? Acá está también, eh, es otro mapa, ¿ya? Ve, el jónico, ¿ve? Por el lado de Tesalónica, como les mencioné, ¿no? Este, el, el ático, que debería ser este de acá, acá está la de Olia, Larisa, más o menos por ahí. El, el eólico está, no, el eólico es este de acá, ¿no? El ático está por acá, ático, ¿no? En Atenas, ¿no? Y el conjunto de todo esto entonces vendría a ser el griego común, ¿no? El griego koiné, ¿ya? Bueno, entonces ya tienen el asunto. Con él la lengua que constituye el fondo del griego bíblico tanto del Antiguo Testamento, Septuaginta, como del Nuevo Testamento. Los documentos de los padres de la iglesia también, y los representantes de la iglesia. Y durante el periodo bizantino también la lengua fue evolucionando en su forma por la mezcla de elementos extraños, dando origen al griego moderno, ¿no? Ya. Entonces ya en el periodo bizantino ya empieza Pastor, a cambiar la figura. Sí, Pastor, una consulta. ajá, Usted estaba mencionando que el griego koiné no era el griego comercial de esos tiempos, ¿no?
Sí, y todo el idioma Grecia, popular. claro, la más popular, ¿no? Pero todo Grecia eh, hablaban el griego koiné, pastor, o los diferentes dialectos que ustedes No, están mencionando. estaban los otros dialectos también, pero el que ganó fuerza fue el griego koiné. Mm. ¿Ya? El griego koiné. Quizás el ático también hay, porque ese idioma era la parte clásica, ¿no? Y de paso, algunos enseñan un poco esa parte, hay que diferenciar, ¿no? Lo que es el griego del Nuevo Testamento con respecto al griego de la literatura, ¿ya? Yo tengo libros de griego, por ejemplo, el de Adrados, ¿no? Y también tengo el de Penagos, también está otro, no, Pavón de Urbina, ¿sí? Que es un diccionario. Ese diccionario básicamente tiene de palabras ahí del ático y en parte también del koiné, ¿no? Pero no hay ningún problema porque el ático un poco tiene que ver con la relación, porque el koiné está basado en el ático, ¿ya? Y lo que pasa es que hay influencia de los demás idiomas que se incluyen, ¿ya? Y hacen el koiné, ¿ya? Entonces, ese es la única cosa, ¿no? Entonces, se construye en base al ático y lo enriquecen los demás idiomas, ¿ya? Y eso es el conjunto del, del ático. Voy a hacer otra comparación, ¿ya? De repente, para que un poco que se entienda, ¿no? El castellano, por ejemplo. El castellano que hablamos hoy día es un castellano que tiene influencia de varios dialectos o varias lenguas. No es el castellano de Castilla, ¿no? Si quisiéramos hablar o dirigirnos, está, el castellano de Casiodoro Reina, de la Biblia del Oso, de 1569. Si quisiéramos nosotros utilizar ese material, ya no se predica con eso. Quizás para estudio puede ser. Pero si yo quiero utilizar eso así como está escrito, tendría que adaptarlo a la lengua de hoy, porque lo lees y parece un poco portugués, un poco castellano, un poco francés, porque es el castellano que se hablaba en 1500, distinto al que tenemos hoy. Y para diferenciar nomás, hace 50 años, 60 años atrás, el castellano no era igual que el de ahora. Hay otras palabras que han sido adaptadas, se ha enriquecido el idioma, o la comunicación ha forzado a que adaptemos otras palabras, ¿no? Para poder entenderlos. Pero ese proceso no es de ahora, viene de atrás, porque bueno, los españoles trajeron el idioma, ¿ya? Y ellos habían tenido una influencia de 800 años de los árabes, ¿ya? Imagínense, pues, una nación que había conquistado a otra nación. ¿Qué sucede con esa nación conquistada? ¿No? Va a, quieras o no quiera, va digamos, adoptar muchas de las cosas que vienen de esa nación o de ese pueblo que conquistó al otro. Y aquí hay que reconocer, los árabes tomaron la península ibérica y estuvieron 800 años ahí, ¿ya? Entonces el castellano que nos viene, ¿ya? Y que también es el de Reina, ¿ya? Es entonces el idioma que viene con palabras árabes, ¿ya? Con palabras árabes. ¿Quieres tú conocer el castellano puro, puro de verdad? Entonces tendrías que tomar el castellano, bueno, también ya estaba su influencia, el castellano de la época del mío sí, ¿ya? Ese es otro castellano. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Es lo mismo del eólico, el jónico, el dórico, o sea, son, ¿no? Que se van, es el mismo griego, pero que va formándose, va variando, ¿no? Por el enriquecimiento, el contacto y todo eso, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos mucha influencia de palabras árabes, ¿ya?
adaptamos los números arábigos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, esos numeritos son, los árabes lo trajeron, ¿no? A Europa, lo llevaron a Europa. Y nos lo trajeron a nosotros, ¿no? Los españoles. Pero no solamente son esas palabras, ¿ah? O esos, perdón, los números, sino comienza a utilizar varias palabras que de tanto utilizarlas, ¿ya? Creemos que son castellanos. O ya lo entendemos, le damos significado. Es como una cosa simple, ¿no? Ojalá, ojalá, ¿no? Ojalá te vaya bien. Ojalá pases el examen. Ojalá apruebes, ¿no? Ojalá terminen el estudio y bien, ¿no? Tiene la idea de deseo, ¿ya? Pero ese ojalá es árabe, ¿ya? Y es la misma idea del amén. El amén, así sea, es, ¿no? Así sea. Ojalá es si Dios lo permite. Ojalá, ojalá. Sí, ojalá es si Dios o si Alá lo permite, ya para decirlo completo, ¿no? Ya. Si Dios lo permite, es la idea, ¿ya? Y ya ha pasado a nosotros como una forma de interjección de, de buen, o sea, de buen deseo, ¿no? De que las cosas te salgan bien, ¿no? ¿Ya? Eh, lo otro es, otra palabra ahí, la que es muy común para nosotros, por ejemplo, ¿ah? ¿Cuántos tienen en su casa una almohada? ¿No? Todos tenemos una almohada, ¿no? A menos que alguno no duerma con almohada, le gusta dormir sin almohada. Pero la palabra almohada es árabe, ¿no? Para no ir muy lejos, arroz. Arroz es una palabra árabe, ¿no? Aceite es otra palabra árabe. Aceituna, ¿no? También palabra árabe, ¿no? Álgebra, ¿Ah? Álgebra, también álgebra, palabra árabe. aritmética. No, aritmética es griega, Ya. ¿ya? Trigonometría también es griega, Ah, ¿ya? ya. Este, ¿Qué más? Tenemos Chaufa, chaufa. almidón, Chaufa. almidón, alhaja, aljaba, alambre, Todo con A. sí, este, Aldaba, aldaba, ¿no? Todo eso son palabras árabes, alforja. ¿ya? ¿Ya? Entonces, uy, tenemos una cantidad, ¿no? Alexis. No, nada que ver. Este, Alexis. Después, guardilla, ¿no? La guardilla, o la celosía, ¿no? Los balcones, esos que habían que trajeron los españoles, ¿no? Para el virreinato, esos eran, tenían la, Al toque. esos balcones eran de origen árabe también. Hay muchas casas en Lima que tienen ese tipo de construcción árabe, ¿no? Con azulejos y otras cosas más, que todavía quedan por ahí por el centro de Lima, algunas, ¿no? Por el parque, por ejemplo, de lo que era la exposición antes, que está por el lado de la avenida Wilson, ahí hay una casita como una rotonda, esa es una casa árabe, está como un museo para visitarlo. Entonces, hay cosas así del mundo árabe que los españoles trajeron, ¿no? ¿Ya? Albaricoque, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Alfajor. Entonces, hay muchas palabras así, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tomar en cuenta que ahora ya esas son palabras en español, ¿no? Que han tenido o que han tenido su propio significado, han llegado a tener cuando entra al castellano en este caso, ¿no? ¿No? Bien, entonces solamente ese es como ejemplo, ya. Ahora seguimos entonces con esta tarea. Hermano, Carlos, te robamos un poco el tiempo, a ver. Ahora, dinastía tolemaica y seleucida, a ver. Carlitos,
Está fallando el internet, parece, ¿no? Se la llevó el señor, me parece. Tengo, No, ahí está, tengo, ahí está, ahí está. tengo otra interferencia para todo, en un momento. Ahí Ahora está. sí. Sí, sí, ya. Dinastía Tolemaica y Seleucida. Seleucida, Seleucida. Seleucida. Recuerde también una cosa, algo que también y perdona que te interrumpa de nuevo. Como ministros debemos saber leer, ¿ya? Las palabras en su tonalidad adecuada, ¿ya? Eh, es bueno eso, hermano, porque también eso muestra la calidad de pastores o ministros que somos, ¿ya? Eh, hay que afinar esa parte también, así que por favor, hagamos lectura y respetemos los acentos, ¿no? Dinastía tolemaica, ¿ya? Y Seleucida, fíjense ahí, ¿no? Seleu, Seleucida, ¿no? El acento en la E, Seleucida, ¿ya? Y así, hay que trabajar esos detalles para que entonces uno pueda leer y de frente ya sabe cómo se puede pronunciar, ¿ya? Para acostumbrarnos a eso, ¿ya? Si ya nos hemos acostumbrado mal, aprendamos esto porque, hermanos, a veces hay unas lecturas en la iglesia que dan pena realmente, que dan mucha pena. Y eso desdice mucho del mensaje, ¿no? Necesitamos entonces tener ese cuidado y instruir también a nuestros hermanos para que se lea por lo menos con una claridad para que se pueda entender. ¿Ya? Adelante, Carlos. Amén, pastor. La dinastía Tolemaica y Seleucida. Tras la muerte de Alejandro Magno, su imperio se dividió en varios reinos. Egipto fue gobernado por la dinastía Tolemaica, mientras que la región de Judea cayó bajo el dominio de Seleucida. Seleucida. Ujú, muy bien, ya está. Entonces ya sabemos que se dividió, ¿no? En varios reinos. Está muy bien lo que he mencionado, son varios reinos. A veces se insiste solamente en 4 reinos, que al final, bueno, fueron los que más, digamos, dominaron, ¿no? Son los que más destacaron. Pero también los generales, los otros generales de Alejandro también tenían su lugar, pero no tuvieron el protagonismo que tuvieron esos 4 reinos, ya que especialmente están alrededor de Israel, ¿no? Entonces, y de esos 4, 2, ¿no? Los Seleucidas y los Ptolomeos, ¿no? O la dinastía tolemaica, que vinieron a ser los egipcios, ¿no? ¿Ya? La dinastía tolemaica es la que va a gobernar entonces en Egipto, ¿no? Bien, y los Seleucidas en Siria, de paso, eso no dice aquí, ¿no? No dice aquí. Ya, Egipto sí fue gobernado por la dinastía tolemaica, mientras que la región de Judea cayó bajo el dominio de Seleucia, sí, pero los Seleucidas eran sirios, por si acaso, ¿ya? Y siempre he mencionado esto, hay que diferenciar entre Asiria y Siria. Son 2 naciones diferentes. Asiria es el imperio anterior a Babilonia, no a Persia, no a Babilonia, porque primero el anterior a Persia fue Babilonia y el anterior a Babilonia son los asirios, ¿no? Ya. Entonces, los asirios son los que invadieron Israel, se llevaron las 10 tribus, ¿no? Destruyeron. Los sirios son los que vienen de la dinastía de los Seleucidas. Seleuco fue un general de Alejandro que dejó esa dinastía que gobernara o que quedó gobernando Siria, que está al norte de Israel. Siria está al norte de Israel. Y esa invadió luego Jerusalén y quiso helenizar, ¿no? Esa es la historia que después aparece, ¿no? La revuelta de los macabeos. A ver, adelante. Amén, pastor. Revuelta Ok, de los está bien. Macabeos. Revuelta de los Macabeos, año 167 a.C.
En el año 167 a.C., el rey de Seleucida, Antíoco IV, intentó imponer la helenización forzada y prohibió la práctica del judaísmo. Esto llevó a una revuelta liderada por los macabeos, una familia judía que finalmente logró liberar Jerusalén en el año 164 a.C. Ujú. Y fue Judas Macabeo, ¿no? Que fue reconocido como un Mesías, como un liberador para Israel. Ha quedado así en la historia, ¿ya? Inclusive celebran ella la fiesta de las luces o la fiesta de la dedicación, ¿no? Porque dedicaron de nuevo el templo que había sido profanado por Antíoco Epífanes, ¿no? ¿Ya? Ese elemento también vale tomar en cuenta, ¿ya? Y esta familia macabea, ese es el apellido o el nombre con que son conocidos, porque era un apodo, ese apodo es los martilladores. No sé por qué, pero eran martilladores, ¿no? Macabeos, ¿ya? Eh, y entonces lo otro es el de los macabeos eran una familia asmonea, ¿no? De Asmón, ¿no? Eran también judíos, eran israelitas, pero de la zona de Asmonea, ¿no? La zona asmonea. Bien, después ahí está justamente los asmoneos y el Imperio Romano. Muy bien, claro, sigue ahí. Después de la revuelta de los macabeos, Judea se convirtió en un reino independiente, gobernado por la dinastía de los Asmoneos. Sin embargo, en el año 63 a.C., el general romano Pompeyo conquistó Jerusalén y Judea pasó a ser parte del Imperio Romano. Claro, pasó a ser parte del Imperio Romano. Ujú. Pompeyo, no se olviden de eso, ¿no? Fue el que conquistó Jerusalén el año 63 a.C., ¿no? Y Judea fue anexado como parte, como provincia del Imperio Romano, ¿no? Entonces fue ¿cómo le podríamos llamar? Emperador, que no era emperador exactamente, ¿no? El general Pompeyo que gobernó en Roma, pues, ¿no? Antes de que se convirtiera en imperio, ¿no? Estaba por ahí estaba más o menos, ya. Ahora, finalmente falta esta parte de esa línea de tiempo, ¿ya? Surgimiento del fariseísmo, saduceísmo y esenismo. Está bien la idea, ¿eh? Fariseísmo, saduceísmo y eseniosismo sería, ¿no? Eseniosismo. Bueno, esenismo, ¿ya? Está bien. ¿Alguien lo puede leer? Porque Carlos creo que Perfectamente, sí, tiene... aquí está. Ya, a ver. Durante este periodo surgieron diferentes grupos y sectas dentro del judaísmo. Los fariseos eran conocidos por su énfasis en la observación de la ley. Los saduceos eran sacerdotes y aristócratas que rechazaban la idea de la resurrección, y los esenios era una secta ascética que vivía en comunidades separadas. Muy bien. Ahora, hay que tomar en cuenta el tiempo, ¿no? Persia, 586 a.C., ¿no? Más o menos. El periodo helenístico, por 333. La dinastía tolemaica y seleucida, ¿qué año sería? ¿Ah? Bueno, es de 300, ¿no? 300 hasta el 200, 170. La revuelta de los macabeos, año 167 a 164, y el periodo asmoneo desde esa época, ¿no? Del 163, 64, cuando ya están liberados, hay toda una lucha de cosas, ¿no? Eh, si bien se convirtió en un reino independiente, hubo sí, esa tía de los amonios pelearon la gobernatura, el sacerdocio, el dominio, ¿no? Entre ellos ya fue una lucha interna,
de quienes dominaban, ¿no? Y por eso es que entró ahí Pompeyo después, ¿no? Viendo toda esa discusión, Pac se mete ahí y también hay otras cosas, asuntos ahí de políticas, ¿no? Traición, difamación, ¿no? Y esas cosas que el hombre tiene cuando está con ansias de poder, ¿no? ¿No? Que se dan en todas partes, ¿sabes? Por ejemplo, eso de que si usted se observa bien esa etapa, va a encontrar que es la misma actitud que tienen muchos estados, no, no todos, ¿no? Algunos de repente sí quieren hacer una labor buena, pero en la mayoría de casos sí se nota esa situación, ¿no? Entonces, entonces si mira ustedes esa lección y ven, lean eso o lean a Flavio Josefo, y cualquier cualquier similitud es pura coincidencia, ¿no? Coincidencia a sabiendas, porque a veces se hace así, ya es profeso en los gobiernos, ¿no? Bueno, esta es la mirada que tenemos entonces de ese tiempo, ¿no? Eh, eh, ya. Entonces vamos a seguir y mirar qué cosa había también en este mundo que decíamos desde la perspectiva de la literatura. Ya hemos mencionado entonces, Persia tuvo su dominio, ¿no? Persia tuvo su dominio, ¿ya? Persia tuvo su importancia en ese mundo. Ellos eran mucho más condescendientes con los pueblos y por una razón, ¿no? No fue una condescendencia porque ellos quisieran, sino porque estos pueblos apoyaron, ¿no? En la época en digamos, eh, en en plenas guerras con Babilonia, ¿no? Eh, Muchos de los pueblos dominados por los babilonios, eh, que hicieron estos, al ver a Persia, lo vieron como la esperanza, ¿no? De salir del dominio de los babilonios. Y entonces apoyaron a los persas, ¿ya? Y la gente, la comunidad judía que estaba ahí en Babilonia, entonces eso hizo, pues, apoyó la intervención de los persas. Y eso gustó mucho, ¿ya? Y permitió también entonces que ellos vuelvan también, ¿no? Esa política que usó Persia, Darío, Ciro, todos ellos, ¿ya? Utilizaron Sirio especialmente, la idea de dejar libre a esas naciones que habían permitido o que habían apoyado entonces la intervención de ellos para tomar Babilonia, ¿no? Y lo conquistaron, pues, ¿no? Lo tomaron y Babilonia desapareció, ¿no? Y ahí comienza entonces el dominio persa. Pero uno, como digo, es un gobierno más contemplativo, más consensual, ¿no? Y que permitía entonces que los otros pueblos también desarrollen y también respetaban su religión, ¿no? Eso es lo que permitió también que Israel o Judea entonces acuñara sus tradiciones. Pero saliendo de ese lugar, del mundo persa, por decirlo, o Babilonia, porque nos hemos quedado con la idea de Babilonia, ¿no? Pero al volver, ellos vinieron ya, digamos, mezclados con ciertas costumbres y tradiciones de la tierra donde habían estado 70 años, ¿no? Algunos inclusive habían nacido ahí, ¿no? Pero eran judíos. Entonces trajeron muchas cosas y quiero decir una cosa también aquí. Por ejemplo, los testigos te dicen que el cielo, el infierno no es un concepto bíblico, te dicen, ¿no? ¿No? Cuando te agarran por ahí es interesante. Que eso viene de los persas, te dicen. Y tienen razón, ¿ya?
Uno dice, no, 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 eso la Biblia dice. Es que hay muchas cosas de tradiciones que aparecen en la Biblia, ¿ya? Como enseñanza, pero que vienen de la tradición de Persia. No quiero decir que todo el pensamiento persa con respecto al mundo de más allá o más allá de la vida significa que esto es correcto, no, sino que este, esas cosas vienen después, ya lo toman los fariseos y recién empieza en el mundo judío a hablarse de eso, ¿no? Porque antes no se tenía esa idea, ¿no? Antes el judío no tenía, el israelita no tenía ni idea de la resurrección, del mundo de los muertos, del asunto del castigo, ¿no? ¿No? O de la, digamos, de la recompensa, ¿no? No, no, esas cosas no existían para ellos, ¿no? Por eso que no es claro en el Antiguo Testamento nada sobre resurrección y nada tampoco sobre el cielo, la Trinidad o el infierno, ¿no? Eso no aparece en el texto, ¿no? Muy bien, entonces ese es un lado que hay que aprender. Los persas influenciaron, pero también influenció Egipto, ¿no? Egipto, por ejemplo, tenía un culto hacia los muertos y también toda una gama de cosas sobre la vida en el más allá, ¿no? Tanto es que los egipcios entonces han inclusive planteado, digamos, formas de lo que sucede en el más allá, ¿no? Y eso lo han graficado en sus paredes, ¿no? Dibujos, jeroglíficos, símbolos, todo, ¿ya? Cómo era la vida y luego también cómo es la vida en el más allá, ¿no? En el inframundo. Por eso es que ellos a sus muertos los enterraban con sus cosas, con alimentos, con monedas, con un montón de cosas, porque decían que al otro lado ya ahí iban a disfrutar también, ¿no? Entonces había una concepción sobre eso. Y sobre todo, claro, era una sociedad, una cultura muy tanática. El tánatos es muerte, ¿no? O sea, culto a la muerte, ¿no? Decían uno. Tanatolatría le llaman a unos, ¿no? Pero es simplemente esa idea de hacer énfasis en el mundo, en un inframundo, un mundo más allá. Y inclusive hay este, un mural donde se ha encontrado eso en los lugares, especialmente, ¿cómo le llaman estos? Donde enterraban las momias, ¿no? Los lugares ahí. Ya, ahí se ha encontrado lo que se llama el libro de los muertos. Entonces, en el libro de los muertos ahí describe cómo era el mundo de los muertos, ¿no? Entonces, esa figura en parte también ayuda o digamos, también es un poco instruye hacia el mundo de Israel después, ¿no? Entonces hay cierta influencia de fuera, ¿no? Entonces hay influencia persa, de Babilonia, de los semitas, porque ellos eran semitas básicamente. Y la lengua, el árabe, el hebreo, que algunos dicen que es lengua sagrada, originalmente viene, pues, utiliza las letras del arameo, las toma y ahora se exclusiviza. Esas letras, lo que se llama la cuadrática de hebreo, eso pertenecía al mundo del semita, ¿no? Al arameo. El arameo hoy día tiene otra forma de escribir, ¿no? Y perdió esas letras originales que hoy día le llamamos hebreo, ¿no? Entonces, esa es una influencia también. Entonces, vamos a tener que pensar entonces de otra manera con Israel, porque la mayoría seguramente piensa que Israel, ya Dios lo formó y le dio el idioma, le dio la lengua, le dio costumbres, le dio, y sus costumbres eran nuevas todas, ¿no? No, eran mezcla de los otros pueblos también, ¿no? Entonces, bajo ese criterio se fue formando y claro, va a salir una cultura muy particular, ¿no? Pero que ya tiene todos esos arraigos de las culturas anteriores, ¿no? Eso es natural, eso es parte de la interculturalidad, es parte del desarrollo, ¿no? De las naciones, de los pueblos. No hay pueblo que sea puro, no hay pueblo puro, eso es una mentira, no hay pueblo puro.
Todos los pueblos tenemos mezcla por el contacto de otros pueblos, de otras culturas, tenemos nosotros esos matices ahí, ¿no? En Perú, por ejemplo, querramos o no querramos, los españoles han influenciado a nosotros. Las características que tenemos vienen de nuestro mundo, de nuestra cultura, tiene arraigo de España. Muy poco de los incas, porque no quedó mucho, y los indígenas poco. Ahora, de ese proceso, entre nosotros mismos, que hay muchas culturas, ha habido también matices. El hecho de que desde 1940 más o menos comenzaron las migraciones de provincia ya hacia Lima y hacer las invasiones, ¿no? Como antes se llama, ahora ya no se llaman invasiones. Entonces iban, invadían terrenos vacíos y ahí se hacían casas. Y así se construyeron muchos distritos de hoy, ¿no? Que están alrededor de la Lima central, ¿no? Ellos traían su propia cultura, por eso es que algunos hablan del el Ande, ¿no? Que vino a Lima, ¿no? Y la característica de eso es la cultura chicha que se forja acá en Lima, con el contacto de Lima, ¿no? Entonces Lima ya no es la Lima de Virreinato, ya no es Lima de las Calecitas, ya no es de los virreyes. Lima es Lima provinciana, de provincia, ¿no? Y de hecho que algunos de ustedes representan lo mismo. Bueno, todos, ¿no? ¿No? Todos yo nací aquí en Lima, pero tengo origen provinciano también, ¿no? Entonces, no puedo decir nada, ¿no? Y si fuera limeño, limeño, también tendría que decir lo mismo. No, no, no creo que cambiaría la figura, ¿no? Bien, No, pero sin alguien la quería chicha. intervenir. No, pero sin la chicha, digo. ¿Ah? Sin la chicha, digo. Sin la chicha. Pero si no pero está en las construcciones inclusive, las construcciones inacabadas que tenemos en muchas partes de Lima, ¿no? ¿No? Que mi cuñado cuando vino de Chile veía esas construcciones y decía, oh, Lima parece, ¿cómo decía? Arqueológica, decía, ¿no? ¿Ya? Mm, Porque se mostraban los ladrillos, ¿no? Las columnas, ¿no? O sea, eh, tú ves si vas a una cultura, descubres sus edificios y ves las columnas, lo que tiene, cómo está hecha, ¿no? Así están las casas acá en Lima. Por eso le decía, parece ciudad, es arqueológica, decía, ¿no? Sí, pues, mm, porque lo hemos hecho así, así lo hemos hecho. No están terminadas las casitas, porque no hay dinero, no hay economía, no se puede. Entonces, cada uno hace como sea, ¿no? Y construye por aquí, por allá, y no engorden, ¿no? ¿No? Esa es la cultura mm, chicha, ¿no? Esa es parte, ¿ya? El viajar en bus, amontonado uno a otro, también es la cultura chicha. Muy parecida a la India, ¿no? En la India, ustedes saben cómo los trenes van tan llenos que llevan gente encima, arriba, sí, de los vagones, arriba, sentados ahí, se van en los vagones, ¿no? mm, Increíble, ¿no? ¿No? Acá no hacemos eso todavía y espero que nunca se haga, pero tenemos ese tipo de cosas todavía, ¿no? Bueno, es así la forma de la sociedad. Vamos. Entonces, ahora vamos a entrar a esta parte que quiero darles a ustedes eh, sobre eh, los libros, acá creo que este es, no, este es de la ley, espérense un momentito, por aquí tengo el otro. Mm, acá está, literatura hebrea. En medio de todo ese conglomerado de cosas que hemos hablado, aquí está entonces esta parte que es importante que quiero que desarrollar también con ustedes, ¿ya? Cuando hablamos de literatura hebrea, entonces estamos hablando de todo lo que es lo que produjo Israel en esa etapa, en este periodo, que es muy rico, como les digo, muy rico. Y aquí en esta etapa se forjó el Antiguo Testamento, ¿no? ¿No? Y la punta de lanza vendría a ser la Septuaginta, porque la Septuaginta es el intento de tener un documento, ¿no? Eh, sagrado del texto hebreo, que todavía estaba en formación, no estaba completo. Por eso es que la Septuaginta este, incluye luego otros libros, pues, que no estaban en la lista del texto hebreo, ¿ya? Pero que a los
que editaron el texto griego, les pareció que era correcto poner esos textos, ¿no? ¿No? Entonces no había un orden diciendo, no, este sí es sagrado, este no, todavía no, y tampoco era la forma de, de descubrir o de desarrollar esos libros, ¿no? No, no tenían ese concepto como nosotros ahora hablamos. De paso, dentro de nosotros, especialmente desde el mundo conservador, más fundamentalista, se tiene una idea de qué es inspirado y qué es revelado, ¿no? Y bajo ese criterio, entonces se encierra eso. Y sin ninguna, si hablamos de este proceso literario, va a decir, ah, no, entonces eso es herejía, ¿no? Porque estamos quebrantando la inspiración o estamos quebrantando la revelación. ¿Por qué? Porque la idea de inspiración y revelación está fija en ellos, ¿no? Que Dios produjo y no hubo un proceso, ¿no? Sino que Dios lo estableció y punto, ¿no? O sea que alguien escribió, digamos, un libro de principio a fin y ya, ¿no? Porque Dios lo quiso así y sale a la luz. No ha sido así, pues lastimosamente así no ha sido el proceso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de literatura hebrea, hablamos de literatura escrita por judíos en hebreo y por extensión algunas obras teológicas y científicas traducidas del hebreo por eruditos judíos. Esta literatura existe desde el siglo XII antes de Cristo, o sea, estamos hablando de 1100, o sea, desde la época de David, ¿no? El hebreo era la lengua literaria principal de los judíos hasta el siglo XIX, momento en que empezaron a utilizar las lenguas europeas para escribir obras de erudición judía y el yiddish se convirtió en vehículo de expresión literaria, ¿no? O sea, estamos hablando ya, eso es de nuestra época, el siglo XIX, en 1800, ¿no? Hasta ahí se usó el hebreo como lengua literaria, ¿no? Bueno, y también manejaron eso de que antes de esta situación del tiempo de nuestro, del siglo XIX, para el siglo V después de Cristo, ¿ya? Con la dispersión que tuvieron los judíos, se comenzó a perder las costumbres judías y la lengua también, el idioma, ¿no? Entonces, los talmudistas que habían trabajado el texto y tratando de cuidar un poco los textos sagrados, ¿ya? Dejaron pasar a la otra propuesta que se dedicó a preservar el texto en hebreo, el texto sagrado, ¿ya? Este movimiento se llamó los masoretas o masoretas. Y ellos preservan el texto, ¿ya? El texto que nos ha llegado hasta nuestros días, ¿ya? Y ese texto se le conoce como la Masora, o sea, la tradición. Y juntamente con el texto sagrado, también preservaron la lengua, porque ya estaban dejándose hablar el hebreo. Entonces ellos comenzaron a guardar el hebreo y especialmente su forma fonética, es decir, cómo se pronuncia el hebreo, que como originalmente no tiene representaciones vocálicas, y lo digo de esa manera porque algunos dicen, no, el hebreo no tiene vocales, falso, el hebreo sí tiene vocales, pero no tiene representación vocáblica. ¿Qué quiere decir? Que no, en la escritura no se escribe las vocales. Ese es el idioma, el hebreo hebreo. Entonces, a partir de los masoretas, ellos inventaron una fórmula para representar las vocales, ¿ya? Y a eso se le llama letras masoréticas o vocales masoréticas, perdón, o puntos masoréticos, puntos vocálicos o puntos masoréticos, ¿ya? Y esos puntos son los que permiten saber cómo se pronuncia, ¿no? Una palabra en hebreo, ¿ya? Si no tuviéramos eso, nosotros no teníamos acceso, no podríamos saber cómo se pronuncia. El judío sí lo puede hacer, porque él aprende desde niño y ya sabe cómo va el asunto del orden, de qué vocal va y qué vocal no va, sin necesidad de esos puntitos, ¿no? Pero eso es solamente como un detalle para darnos cuenta de cómo el,
el judío sí preservó su lengua y hoy día pues es la lengua moderna, ¿no? Este, tiene pues, ha sido salvada, ¿no? Entonces, es otro aspecto ahí. Bien, entonces, lo Pastor, más, sí, Carlos. sí, con respecto al idioma europeo que entró al hebreo, nos estamos refiriendo por parte de, de los persas, el arameo, No, 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 no. Los persas no hablaban o arameo. estamos hablando del griego. Eh, no, no, no. Eso es otra cosa. Ya habíamos pasado eso, pero bueno, cuando dije la influencia por estar en la cautividad, es que asumieron ciertas costumbres o ideas que tenía Persia, ¿no? Y los trajeron, digamos, elaboradas, ¿no? No mejoradas, pero elaboradas al modo de los judíos, ¿ya? Eso es lo que mencioné. En cuanto al arameo, recuerden que Abraham era arameo, era de Arán, ¿no? La zona de Arán. Pero esa zona de Arán vendría a ser, todo el mundo arameo es la parte de lo que le llaman la luna fértil, la media luna fértil de esa tierra, que incluía también Israel o la tierra de Canaán, ¿no? Entonces, las costumbres semitas, las costumbres mesopotámicas, digamos, de la Mesopotamia, del mundo de los acadios, todo eso, también eso fue lo que trajo Abraham, ¿no? Y eso lo recuerda Josué, inclusive, ¿no? ¿No? Nuestros padres adoraron a otros dioses al otro lado del río, está hablando de la Mesopotamia, ¿no? Entonces, y posiblemente también esté hablando de Egipto también, ¿no? Del otro lado, ¿no? También, ya. Pero el hecho de que em, a partir del hebreo, perdón, del arameo y la influencia del fenicio, se hace entonces lo que se llama el paleo hebreo. El paleo hebreo tenía una escritura diferente a la de ahora. Cuando se introduce el arameo al idioma hebreo, se presta entonces la lengua hebrea de las letras arameas y luego se apropia de ellas. Eso es lo que hemos dicho, ¿ya? Y viene a ser ahora letras hebreas, ¿no? Pero que tienen su origen en el mundo arameo, ¿no? O en la lengua aramea, ¿ya? El arameo es lo que se hablaba en la época de Jesús, por si acaso, y Jesús también hablaba arameo, porque el arameo era muy común como lengua popular. El hebreo era para la lectura de la ley, ¿no? No, no era para hablar. Hoy día sí se usa para hablar, pero en esa época no. Era solamente para la sinagoga o para el templo, ¿no? Bien, eh, bueno, es diferido en parte, o sea, estoy hablando de la época de Jesús. En la época de Jesús así fue el hebreo, cómo se utilizó, ¿no? Así que Gracias, Jesús pastor. debe haber hablado arameo. Sí, Carlos. Digo gracias. Ya, se ha aclarado, ¿no es cierto? Sí, pastor, gracias. Ya, hay una aclaración mejor porque no es bueno quedarse con la duda ahí. O de repente hay una confusión y yo lo que estoy diciendo al final lo entiende mal y no es la idea. Bueno, ahí está, la más impresionante obra literaria hebreo-judaica es el Taná, ¿no? El Taná, aquí está, algo falló a la hora de la inscripción, pero este básicamente no, Taná. Son textos sagrados para la religión judía y para la religión cristiana, al ser una parte integrante de la Biblia, denominada Antiguo Testamento. Consta de tres partes: la ley, los profetas y los escritos. Bueno, eso es lo que tenemos ahora, pero eso tiene que ver con un proceso, ¿no? El Taná es una muestra clara de lo que es la literatura hebrea. Habla de mucho de lo que es la sabiduría, las visiones, poesía y sobre todo la historia del pueblo de Israel, ¿no? Porque está hecho en narrativa, en poesías,
sabiduría, ¿no? Aquí está el nombre, ¿no? Torá, Nevi'im, Ketuvim, ¿no? Ley, profetas, escritos. Ya. El Tanaj, entonces, son textos sagrados para la religión judía y ya, eso creo que te hemos dicho. Del hebreo, Torah, Torah, la ley, texto que contiene la ley y el patrimonio del pueblo israelita, denominado Pentateuco, del griego pente, 5, y teucos, pergaminos, ley mosaica de Moisés o de Moisés, formando los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Génesis, que es el Bereshit, Éxodo, que es el Shemot, Levítico, Vaikra, no Vayikra, sino Vaikra, Número, Bemidbar y Deuteronomio de Barín, ¿no? Entonces, Shemot, estos son los nombres, Vaikra y llamó Bemidbar en el desierto y de Barín, palabras, cosas o leyes, ¿no? Básicamente es palabras. Esa es la división que después se desarrolla el texto, ya hemos dicho. Primero es la Torá aparece ya desde el 700 y cuando van a la cautividad ya estaba, y cuando vuelven otra vez toman porque la Torá la habían descuidado, ¿no? De nuevo. En la época de Josías se recupera el texto, ¿no? Se hace reformas religiosas, ¿no? Pero eso pasa y luego ya sabemos qué ocurre después. Israel es desaparecida y la Judá hasta que pleitea hasta el 586, donde los babilonios se los llevan cautivos. Cuando llegan a partir de 440 más o menos, ¿ya? O un poquito más, porque como 180 de repente por ahí, este, comienzan otra vez a tomar el texto. Y hay em, es importante lo de Esdras, ¿no? Se acuerdan ahí en Esdras que está reunido el pueblo y comienzan a leer el rollo de la Torah, el rollo de la ley, y cómo lloraba la gente. Y luego dice que a leer todos escuchaban atentos y también ahí habían intérpretes, ¿no? Que van a ir interpretando el texto. O sea, es un momento muy hermoso de recuperar otra vez el texto, ¿no? La ley. Y luego de eso entonces van acuñando los demás documentos, las demás secciones, ¿no? En toda esta etapa de los 400 años. Ya. Aquí dice, el Nevi'im, ¿ves? Se divide entre dos periodos históricos divididos. Acá Nevi'im está contando la historia eh, del tiempo del cautiverio y entre dos clases de profetas, ¿no? Dos periodos históricos divididos, ¿no? ¿Ya? Por el tiempo del cautiverio en Babilonia y sobre los profetas también. El sentido profético va más allá del vaticinio, el paso. No es vaticinio, nunca profecía es vaticinio, no es adivinación del futuro, eso no es profecía, es cualquier cosa menos profecía, ¿ya? Así que olvidémonos de llamarle profecías a las, ¿cómo se llaman? Esas cuartetas, no sé cómo se llaman, las de este señor, Nostradamus, ¿eh? ¿No? Eso no es profecía. Se conoce así en el mundo. La gente habla y es eso, de las profecías de Nostradamus. No son profecías eso. ¿Ya? Eso se llama vaticinio, ¿ya? O simplemente, ¿cómo le llamaríamos también? La idea de, eh, antiguamente se utilizó esa palabrita, a ver, vidente, ¿no? El vidente, ¿no? Un vidente es el que mira cosas que van a ocurrir más adelante, o sea, al futuro, ¿no? Y la idea no, el profeta no tiene esa característica, ¿ya? Aunque de paso, la palabra en la Biblia, la palabra vidente y profeta son iguales, porque el vidente en esa época no adivinaba, pues no estaba adivinando el futuro, sino estaba hablando cosas para ese tiempo, ¿no? Ahora, entonces, lo profético es una invitación a la búsqueda de la esperanza mesiánica a través de la observancia de la ley de Dios, y destaca el profeta Isaías por ser su obra desde el punto de vista literario, notable y destacada con un estilo especialmente refinado. ¿Bien?
Y aquí está, esta figura representa a la Torá, ¿no? La fuente de la literatura hebrea es la Torá, representada en esta figura por la reina del Shabbat, ¿no? Los judíos han sido muy pictográficos, ¿no? Gustaban hacer gráficos, dibujos para representar, en cuyo vestido se figuran las letras hebreas. Ahí hay una tradición acerca de las letras hebreas que dice que Dios las hizo descender del cielo, ¿no? A la tierra. Y que cada uno se presentó ante el Señor, ¿no? Y cada uno tuvo una misión, ¿no? Hay una narración, una ilustración muy interesante, muy bonita, pero que dice que había un niño que no sabía orar, ¿no? El judío tiene sus formas de cómo es la oración, cómo orar. Entonces este niño dijo un día, bueno, yo no sé orar, pero entonces lo que voy a hacer es mandarle a Dios las letras y que Él componga la oración, lo que tengo en mi corazón. Y entonces el niño comenzó a recitar, ¿no? Ale, Be, Gimel, ¿no? Dale, Hey, Bao, Hey, Hey, todas las letras hebreas hasta la TAC, ¿no? Y las repetía cada rato. Y por ahí alguien lo escuchó y le decía, ¿qué estás haciendo, niño? Le dice, estoy orando. ¿Pero cómo estás orando? Le dice, yo veo que estás repitiéndole solamente las letras hebreas. Y le dice el niño, es que las estoy mandando a Dios para que Él las componga, ¿no? ¿Ya? Porque Él sabe mi corazón, qué es lo que quiero decirle. Eso habla de lo sagrado que el judío tenía las letras judías, ¿no? Las letras hebreas. Interesante ese detalle. Bueno, vamos a... Pastor, disculpe. Sí, También hay una canción acerca del alefato sí, hebreo. bueno, sí, Ay, sí, sí, hay bastante de eso. sí. De cómo lo enseñan los niños, ¿no? Ale, be, dale, je, y así, ¿no? En fin, por ahí voy a encontrarla, de repente les la muestro ahí, ¿ya? Bueno, vamos a ir al descanso, ¿ya? Después pasamos a la tercera parte que falta todavía, ¿ya? Ya, pastor.